Vamos a combinar entre lo histórico y lo sistemático, pero nos vamos a detener más en el concepto. Tengo entendido de que esta semana son dos sesiones, este lunes y el miércoles. ¿Alguien desea preguntar algo? Aclaración de algo. De los 112 participantes, nadie pregunta. Voy a suponer que todos tienen la cosa clara. Entonces voy a proceder a continuar. La sesión anterior nos hemos detenido en el concepto el concepto de raza, pero desde nuestra perspectiva, más se trata de la racialización de una clasificación antropológica que le es fundamental al sistema mundo moderno para imponerse como el único mundo posible. Esto por ejemplo es fundamental. Si es que no entienden eso, es difícil que comprendan la pertinencia de oponerle a esa realidad impuesta un horizonte alternativo que como superación trascendental se proponga aquello que se manifiesta de modo discursivo en aquello que dicen los zapatistas. Queremos un mundo en el cual quepan todos. Desde el modelo de clasificación social en clasificación antropológica, que se basa a su vez en el discurso de la desigualdad humana, que ha sido sofisticado en el mundo moderno en torno a la racialización en el sentido de la naturalización de las diferencias culturales, biologizando estas diferencias, haciendo imposible cualquier tipo de puente cultural, civilizatorio, que pueda enmarcar a la humanidad en una suerte de encuentros, incluso respetando los niveles de comparecencia ante lo que después de la revolución industrial se denomina el impacto de la amplificación de la dinámica y la velocidad que significa la revolución industrial en torno a la producción de bienes materiales. Eh, Como nunca en toda la historia de la humanidad, a partir del siglo XVIII, se han dinamizado, se dice, la dinámica de las relaciones sociales, que a su vez son posibles en torno a la dinamización de la economía, de la producción, de la distribución y la expansión cuantitativa y cualitativa del consumo ha alterado completamente la vida humana. Ahora, esto es necesario repensarlo para ver cómo esa alteración ha sido de carácter negativo, en el sentido de que ha destruido las relaciones tradicionales. Ahora, decirlo eso
a cualquiera que ya tiene inscrito el chip de la modernización como sinónimo de bienestar, progreso, felicidad, etcétera, les resulta natural. Sobre todo, cuando uno es joven, hoy en día, les resulta obvio el que la flecha del tiempo apunte de modo decisivo y de modo más veloz hacia un adelante que se concibe en términos de futuro, y ese futuro aparece en términos de progreso. Pero eso no es, digamos, una realidad eh, natural antes de la aparición del mundo moderno, sobre todo después de la revolución industrial o antes de la revolución industrial. La temporalidad humana era lenta comparado con la velocidad y la dinámica que adquieren las relaciones este, humanas a partir del nuevo paradigma de la producción que se impone en las relaciones capitalistas de producción. Ahora, eso tiene que quedar bien clarito para empezar a advertir que esa dinamización que el capitalismo inscribe como naturalización de la propia temporalidad de la producción del capital, imponiéndose por sobre la temporalidad humana, no es un avance incluso en los mismos términos en los cuales se propone la noción de progreso en sus términos canónicos hacia un bienestar de carácter amplificado. Más bien esto ha conllevado a la humanidad, a la existencia humana, a amoldarse, a resignarse a vivir un tipo de temporalidad que ha alterado completamente la forma de vida, la existencia de todas las culturas, de las civilizaciones y todo tipo de expresión humana en los campos referidos y que han sido alterados en este tipo de amplificación de la producción capitalista. Por ejemplo, solo por ponerles un ejemplo, la automatización de la producción ha supuesto una transformación no solamente en el ámbito de la robotización temprana ya de la producción en torno a volver al trabajador un mero apéndice de la máquina, sino que esto también supone de que el consumo se ve alterado por este tipo de velocidad que adquiere la producción y que necesita cada vez amplificar necesita amplificar eso que se denominan los mercados cautivos, de tal modo de que no se deja ya ningún ámbito de la existencia humana que esté fuera de la producción, distribución y el consumo de la producción capitalista. Por ejemplo, cuando se automatizan y se produce de modo industrial el alimento, esto ha conllevado a la aparición de nuevas enfermedades que han alterado por completo la vida humana. Es decir, antes del mundo moderno era casi inexistente esta, el despliegue de estas enfermedades que se derivan del llamado estrés, que es básicamente una enfermedad moderna que es producida por la alteración que tiene este tipo de temporalidad del capital en la vida humana.
el hecho mismo de no tener tiempo altera completamente la misma vitalidad con la cual se desplegaban las capacidades humanas, sobre todo espirituales. Esto tiende a agudizarse más porque, por lógica inherente al capital mismo, un capital que no crece muere, sobre todo en el ámbito de la competencia, que es básicamente una de las expresiones que tiene el mercado en su automatismo, que es, digamos, lo que promueve este tipo de economía liberal. Entonces, los capitales en competencia tienen que acelerar más su ciclo de acumulación concéntrica. Y esto quiere decir, tienen que acelerar más la producción. Pero esta producción también tiene que acelerar el consumo. Y el fenómeno llamado consumismo es algo que responde a esta dinámica de expansión, lo que hemos denominado ya en las sesiones anteriores, eh, exponencial que posee el capital como modo de existencia que aspira a su crecimiento exponencial. Entonces ahí nos encontramos en un desfase que ha adquirido una tendencia ya de carácter suicida y eso se ha develado en en esta, en este concepto que es necesario pensarlo y repensarlo y una y otra vez para tampoco caer en la telaraña de engaños conceptuales que utiliza el primer mundo a la hora también de enarbolar algunas de nuestras banderas de lucha, pero en beneficio suyo. Por ejemplo, el famoso cambio climático. Este discurso que nace a partir de los setentas, sobre todo cuando se cuestiona ya el crecimiento indefinido, hace tomar conciencia a quienes deciden las políticas globales en torno a la economía del crecimiento, de que no es posible mantener aquello. Por lo tanto, desde ahí empieza a aparecer un tipo de conciencia cínica en torno a apuntar que los pobres del planeta, aquellos producidos por esta misma lógica que produce las crisis medioambientales, son básicamente los culpables del asunto. Es decir, por ejemplo, cuando se nos imputa a los individuos, a los ciudadanos, etcétera, a tener una cultura de resiliencia, una cultura del ahorro energético, como si nosotros fuéramos los causantes de este desfase entre la producción y eh, la destrucción misma del planeta, pero que aparecen libres de culpa todo tipo de corporaciones que básicamente son las que poseen la capacidad destructiva en el mismo modelo de producción que mantienen y defienden. Por ejemplo, no es lo mismo la cantidad de agua que se destina al consumo humano que la cantidad de agua que se destina, por ejemplo, a diversos rubros de la explotación minera, por ejemplo, de la producción de gaseosas en el mundo, de la producción de alimentos, o sea, mediante la industria agroindustrial, incluso la producción de carne y demás derivados. Es decir, detrás de toda esta promoción supuestamente
este, mm, benevolente con el clima. Existe una lucha de capitales que hoy en día se manifiesta entre la industria petrolera y la apuesta por las llamadas energías renovables. Entonces, son una lucha de capitales en las cuales este nuevo tipo de energía de carácter estratégico pretende sustituir a al combustible fósil, no para ya no depender de ello, sino básicamente para frenar cualquier tipo de apuestas estratégicas que pueda tener la periferia en torno a la tenencia, que puede significar en algunos casos una suerte de independencia o de autonomía estratégica frente a políticas globales. Sin ir muy lejos, por ejemplo, el caso de Venezuela, demonizando la industria petrolera, se pretendería prácticamente deshacer cualquier tipo de autonomía relativa en torno a un tipo de apuestas estratégicas en torno a el despegue económico de la periferia que cuenta con este tipo de recursos hidrocarburíferos. Y es una lucha de capitales porque eh, donde se pone más contenido o componente de capital es básicamente donde se apuestan más políticas a futuro, de modo especulativo. Entonces se ha promovido una suerte de burbuja en torno a a las energías renovables para que se nos haga creer a toda la humanidad de que estamos transitando hacia un aprovechamiento mucho más benigno para la humanidad y para el planeta en torno a las energías renovables. Pero ese es el discurso, esa es la retórica. Y es una retórica demagógica porque toda la industria o todo el componente estructural de todo este tipo de energías depende, no puede autonomizarse de la energía fósil, o sea, del petróleo y del gas. Pero la cuestión es, con este tipo de apuestas se manipula la conciencia global en torno a demonizar este tipo de componente energético y hacernos creer que el tránsito es inevitable y nunca nos dicen que ese tránsito es liderado por los mismos que siempre han tenido las facilidades de el dominio sobre los recursos energéticos. Ahora, por ejemplo, con la guerra desatada en Rusia, perdón, en Ucrania, estaba pensando en el atentado que sufrió el presidente Vladimir Putin, porque quieren deshacerse de él, deshaciéndose de él, quieren deshacerse de este, de la presencia que está adquiriendo con mucho más, de carácter mucho más decisivo en las políticas globales, la Federación Rusa. Pero en la guerra desatada en Ucrania, supuestamente los europeos se confiaron en que no necesitaban ya depender del gas ruso y por lo tanto podían ellos costearse una guerra contra Rusia, poniendo de títere a la política ucraniana para hacerle frente y ni siquiera, como es costumbre, ¿no? Los supuestos machitos en el juego no arriesgan sus posibilidades, sino que ponen a un débil para que se enfrente a otro fuerte. Entonces ahora la Unión Europea está sufriendo las consecuencias de ese tipo de locuras, ya de apuestas bastante dementes, incluso ya se puede decir,
de estar arrastrando a toda Europa a una situación de carácter similar al de la pre-Segunda Guerra Mundial. Ustedes ya habrán oído que la propia Comisión Europea ya está instando a sus ciudadanos a que adquieran kits de sobrevivencia de 72 horas. O sea, la política del miedo ahorita en Europa es algo que hay que destacar para ver en qué medida juegan los poderes mundiales, incluso con sus propias sociedades, a la hora de imponer sus expectativas. Entonces, en el panorama en el cual estamos viviendo, este tipo de apuestas también han manejado, también han hecho uso de nuestras banderas de lucha, por ejemplo, el concepto madre tierra, el concepto de crisis climática, el concepto de incluso del vivir bien. Lo utilizan de modo bastante engañoso y para eso generan todo un circuito de fundaciones, ONGs, que se instalan en este tipo de apuestas emancipatorias que poseen nuestros países, logran cooptar actores que promueven este tipo de discursos y por lo general, desgraciadamente, como nuestros activistas no poseen conciencia teórica desarrollada, caen muy bien en la madeja de engaños conceptuales que promueven este tipo de think tanks, o sea, le vamos a llamar esos tanques de pensamiento que actúan por medio de las fundaciones y las ONGs dedicadas a este tipo de instancias. Entonces, por eso podemos ver cómo, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? A título de soberanía alimentaria, en los 14 años anteriores, igual se estuvo produciendo con transgénicos. O sea, y mientras se enarbolaba el concepto del vivir bien, del respeto a la madre tierra, igual se insistía en sostener la producción en torno a los mismos patrones de producción de, por ejemplo, la explotación minera a cielo abierto. Y hoy día ustedes van a ver las consecuencias de cómo ese tipo de políticas genera políticamente la aparición de cuerpos corporativos que tienen mucho peso, mucho poder, por ejemplo, los mineros auríferos, los cocaleros, la industria maderera, los joyeros y demás instancias de carácter corporativo. Con corporativo queremos decir, ya no velan por el interés nacional, sino velan por sus intereses particulares, por sus intereses corporativos. Que, por ejemplo, en la minería cooperativista actúan a nombre de cooperativismo, pero que en el fondo tienen una estructura de carácter empresa privada y que son básicamente criaturas de un proceso que enarbola conceptos que en principio son irrefutables, es decir, son bienvenidos, pero lo que deducen de aquello como política real son el aprovechamiento de estas instancias corporativas a nombre de las banderas que los pueblos mismos producen para generar las ideas de soberanía alimentaria, de respeto a la madre tierra, del vivir bien, etcétera. Por eso, clarificar los conceptos es clave. Si uno no tiene los conceptos clarificados, la práctica política que se deduce de esa ambigüedad en los conceptos también va a ser una práctica ambigua en torno a la política. Y como en la política, cuando ya se es poder, se necesita hacer gestión, resulta que uno necesita financiamiento para impulsar proyectos. Y como por lo general un estado dependiente como el nuestro no goza con recursos propios en la mayor parte de sus finalidades, entonces aparecen estas instancias, estas fundaciones, que a nombre de gestión gubernamental ellos meten sus agendas.
Entonces, esto está pasando en todo lado y por eso también se ha ido desmoronando el carácter propositivo de los 14 años y hemos devenido en un golpe el 2019 porque las instancias internacionales metieron sus agendas haciéndonos creer que hablaban nuestro mismo lenguaje y sus fines eran los mismos que los nuestros, cuando sus fines eran en contra de nosotros y iban a conducir inevitablemente a la reposición del capitalismo. Y esto tiene que ver con que la parte intelectual de la dirigencia política, que no entiende, tampoco le interesó en los 14 años escudriñar el sentido propositivo que tenía el vivir bien como horizonte político, simplemente lo tomó como retórica demagógica. O sea, mientras se enarbolaban del discurso del vivir bien, de lo plurinacional, en el fondo, por ejemplo, nunca desmontaron la estructura jurídico-administrativa del Estado colonial. Hasta ahorita sigue incólume aquello. Y con ese tipo de estructura administrativa, jurídica y administrativa, lo único que hacen es solidificar el carácter colonial dependiente de nuestro Estado y por lo tanto reponer las condiciones de la inercia del carácter señorialista liberal del Estado. Es decir, por ejemplo, ustedes lo han escuchado, o sea, en los 14 años, los ministros, el propio presidente dice que teníamos en los 14 años, siempre hablaban de modernizar la economía, de modernizar el Estado, de modernizar la sociedad, etcétera, y no tienen la más mínima idea de lo que estaban diciendo. O sea, no tenían ni tienen ahorita la más mínima idea de lo que significa ese concepto engañoso. Porque ellos creen que modernizar es sinónimo de bienestar, de progreso, etcétera. Y ya la anterior sesión mostramos cómo el progreso es uno de los mitos fundacionales del mundo moderno para generar las condiciones materiales del proyecto moderno en torno a la disposición y al diseño geopolítico centro-periferia. Del concepto progreso deviene el concepto de desarrollo. Y hemos visto ya en la sesión anterior cómo es un concepto demasiado engañoso y que hace creer que es un momento superior que genera las condiciones de eh, transformación de características subdesarrolladas, cuando en el fondo el subdesarrollo es producido por el mismo desarrollo. Es una política que fue impuesta desde la presidencia de Truman para Latinoamérica para hacer que nuestras economías en torno a esa ilusión de alcanzar la forma de vida, en este caso ya el American Way of Life, nos metieron el cuento de que había que desarrollar nuestras economías y por lo tanto desarrollar a nuestros países en torno a la idea de que el progreso llega si desarrollamos nuestra economía, cuando ha sucedido todo lo contrario. Cuanto más desarrollas en los términos en los cuales se propone el mismo desarrollo la economía de tu país, más lo subdesarrollas. ¿Por qué? Porque esto depende de un diseño que ya está prescrito y que está en la base misma de todo impulso desarrollista para asegurar que nosotros como periferia siempre seamos los sostenedores, los financiadores del desarrollo del llamado primer mundo. Entonces, como uno dice, no, pues, ese es un juego de palabras, no es un juego de palabras, porque en las palabras tienen contenidos y en esos contenidos están formas de vida. Por eso hemos dicho, los conceptos son en primera instancia formas de vida que por su abstracción lógica parecieran tener autonomía propia.
y cuyos conceptos que aprendemos en las universidades, cuyos contenidos conceptuales creemos que son universales. La primera tarea de una descolonización, en este caso de carácter epistemológico, en el propio lenguaje en el cual nos expresamos y expresamos nuestras expectativas políticas, tiene que ser consciente de eso, de que todo está lleno de trampas y uno tiene que saber incluso escoger qué tipo de lenguaje va a adquirir a la hora de interpelar un orden injusto, desigual, eh, señorialista, colonial, dependiente, etcétera, que se expresa en el mismo lenguaje político en el cual escuchamos a nuestros líderes. Por ejemplo, otro ejemplo les voy a poner. Una vez, por ejemplo, el expresidente Evo decía que el vivir bien es que cada individuo tenga su propiedad privada. El vivir bien significa que todos tengamos nuestra propiedad privada. Ahora, supuestamente había marxistas en la cúpula, lo que llamamos el círculo cara, y nunca fueron capaces de aclararle la figura. Nunca fueron capaces ni siquiera de resignificar eso, porque, como otra vez les decía, ¿no? Las palabras, tienen contenidos que son conceptuales, y cuando uno está expresándose en esos contenidos naturalizados ya, les voy a poner este ejemplo usando terminología de física cuántica. Uno despierta ciertas frecuencias que hacen que los contenidos en los cuales nos expresemos entren en compatibilidad con la frecuencia con la cual también se expresa el imperio. En este caso, cuando decimos, ¿no?, que cada quien tenga su propiedad privada, creemos que la propiedad privada es la propiedad personal. Cuando decimos la propiedad privada es todo un marco categorial, no estamos refiriéndonos a que cada quien tenga su auto, su casa, su ropa, su terrenito, etcétera. No, eso es propiedad personal. La propiedad privada se define por el carácter privativo de lo que contiene la palabra privar. Por eso se llama propiedad privada. Porque propiedad privada, por ejemplo, es lo que tenía, lo que tiene Marinkovic en esa laguna, que es patrimonio público, porque él no ha producido esa laguna. Él no es el, ¿qué se llama?, el creador del agua que esa laguna posee, y por lo tanto, apropiarse de algo que beneficiaba a varias comunidades en torno al acceso a un bien público como es el agua, es lo que determina el carácter nefasto del marco categorial conocido como propiedad privada. ¿Qué significa? La propiedad privada significa cuando yo le privo a una comunidad, cuando le privo a los demás, cuando le privo a la humanidad de lo que es bien común, y yo me lo apropio eso. Yo me lo apropio eso. Para eso el capitalismo ha tenido que necesitar del derecho liberal para hacer este robo, porque así nomás se puede denominar, para hacer aparecer a este robo como legal, es decir, como justo. De tal modo de que lo que antes era de apropiación común de un bien de carácter común, sea ahora adueñado por una persona, un individuo, eso es lo que promueven la legislación imperante en todo Estado moderno liberal llamado Estado-nación. Entonces, ese es el problema. Es decir, no puede haber una legislación que consagre este despojo que hace de los bienes comunes para transferirlos a individuos
que mediante estratagemas legales aparezcan como los dueños de algo que nunca lo han producido, que nunca lo han creado y que tiene carácter más que público, tiene carácter común. Es decir, no es que tampoco es propiedad de un Estado, sino es propiedad de la humanidad en el sentido de que eso es lo que la naturaleza nos provee para nuestra vida, para que la vida sea posible. Por eso se dice, no sé, algunos de ustedes espero, ¿no? Que hayan leído Shakespeare. Shakespeare, por ejemplo, en El Mercader de Venecia, lo expresa muy bien. Ahí hay un personaje que se llama Shylock. Y él dice en una de esas líneas, You take my life when you do take the means wherever I live. Es decir, me quitas la vida cuando me quitas los medios para vivir. Es decir, todo acto que se le priva a los demás de sus medios de subsistencia ya es por definición injusto. Pero el capitalismo, amparado en el derecho liberal, ha hecho posible hacer creer que ese despojo que se le hace, esa privación de sus medios de vida, es justo. Y por lo tanto, el capitalismo que se basa en el despojo, en la explotación del trabajo humano y la destrucción de la naturaleza, porque al individuo liberal, burgués capitalista, no le interesa ningún bien común en tanto bien común. No le interesa el agua en tanto que agua, no le interesa el árbol en tanto que árbol, no le interesa el prado, las praderas en tanto praderas, no, le interesa cuando estos son capaces de monetizarse, cuando estos son capaces de generarles riqueza a él y riqueza exclusiva a él. Entonces ahí viene la violencia de un tipo de dominación que se traduce en la propia economía y aparece de modo legal por un derecho prescrito que le sirve al capitalismo para desarrollarse y generar todo un ciclo de injusticias cuyas consecuencias ya son impredecibles. Entonces, confundir propiedad personal con propiedad privada es un despropósito. Y esto, los que los periodistas confundan esto, ya se entiende porque los periodistas siempre están más perdidos que chancho en trapecio. Los periodistas simplemente repiten guiones que les son ya redactados. Ni siquiera saben lo que están leyendo o está en el teleprompter. Pero que lo diga eso, un líder que se supone que aboga por el vivir bien, la descolonización, que está en defensa y representa al bloque indígena popular. Eso ya, desde el momento en el cual aparece esa cuestión, uno ya tiene que parar las orejas y ver en qué medida ahí hay una suerte de inclinación a valores netamente burgueses capitalistas. Entonces, por eso aparece y hemos visto cómo la última gestión en el gobierno de los 14 años ya no se refirieron más al vivir bien ni al Estado plurinacional. Es más, el ex vicepresidente cuando andaba dando sus charlas afuera, patrocinados por universidades, por academias como CLAC, etcétera, nunca se refirió al Estado plurinacional, siempre se refirió al Estado liberal. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos pasando lo que estamos pasando, si estamos viendo la posibilidad del desmoronamiento del proyecto popular, es porque la dirigencia del proceso, es porque
los que tenían la capacidad de decisión de aquello no perseguían el mismo horizonte de expectativas que el pueblo se había trazado en tanto bloque indígena popular, sino que, como toda clase media de aspiraciones burguesas, se habían trazado como una nueva reposición o recambio de élites, sin jamás poner en duda sus, ¿qué se dice esto? Sus apetitos burgueses capitalistas, incluso a nombre de socialismo. Ya la primera sesión les mencioné aquello de que, ¿cómo puede ser que yo promueva una reforma educativa y yo ni siquiera pongo a mis hijos a ese tipo de, si ustedes quieren, aventura pedagógica en la cual se supone que voy a cambiar las matrices pedagógicas de la educación de nuestro país? Ese mismo hecho ya demuestra de que lo que estoy promoviendo, yo no creo en eso. Por eso también simplemente se vuelven reformas de carácter aparente, pero que nunca tienen contenido real. Por eso se dice, no es lo mismo creer en el indio que creer en lo que el indio cree. Porque creer en el indio es fácil, pero estás creyendo simplemente en el indio como individuo. Puedes creer en sus capacidades individuales, en su fortaleza individual. Pero el indio como concepto trascendental nos remite a su horizonte de creencias, a su horizonte de expectativas. Y lo que ha hecho posible que el, lo indio de nuestro país ingrese en el campo político ha sido la defensa de la forma comunidad. Es decir, lo más propositivo que el movimiento indígena popular nos ha propuesto como plataforma política ha sido actualizar y restaurar el carácter de la forma comunitaria de vida que les habían legado sus ancestros como la mejor forma de vida posible. Y es por eso que los movimientos emancipatorios, eh, no solamente Tupac Katari, Tupac Amaru, sino, por ejemplo, el Vélez de Córdoba, el Manifiesto de los Agravios en la actual Oruro, Santos Atahualpa, estamos hablando de 1737, 1742, 1780, 81. Lo que siempre habían dicho es lo siguiente: los invasores europeos nunca nos demostraron que la forma de vida que trajeron era mejor que la forma de vida de nuestros ancestros. Entonces, lo que ha hecho posible la descolonización, el Estado plurinacional y el vivir bien es aquello que contiene como referencia histórica, proyectada como horizonte utópico, lo que lo hizo posible que nuestro pueblo, sobre todo la parte más olvidada, la parte a la cual nuestro Estado nunca le dio, desde la fundación de nuestro país, nunca le dio apoyo, más bien les cobraban el derecho de vivir, nunca le dio la importancia de vida y por eso señalamos la sesión anterior. El Pacto de Unidad en la Asamblea Constituyente lo dijo. Bolivia es un Estado sin nación y nosotros, las naciones indígenas, somos naciones sin Estado. O sea, ¿qué tipo de contenido nacional podía reclamar el Estado boliviano si su propósito de vida era la anulación de su propio contenido nacional? Entonces, ahí ya ingresamos en la parte en la cual podemos ver el desfase, la incompatibilidad entre un proyecto de carácter universalista
que la dirigencia del proceso de cambio, eh, cuyo, cuyas referencias no son, no fueron nacionales en este sentido, sino siempre fueron referencias que vienen de experiencias que tienen muy poco o inclusive nada que ver con nuestra realidad histórico-cultural. Y por eso hacemos la crítica también hasta a la izquierda boliviana en este caso, para señalar su carácter eurocentrista de su propia formación intelectual. Porque en todas las referencias que usan para identificar, analizar o comprender una coyuntura, son referencias que provienen de sus lecturas y cuyo modelo siempre fue la Revolución Rusa, sobre todo. Ahora, con esto no quiere descalificar la Revolución Rusa y todo lo que pudo haber promovido, pero cada realidad, cada país en este caso, tiene que partir de lo suyo propio. Por eso también les decía, lo más, este, lo más propositivo de cualquier lectura que puedan hacer no es copiar o calcar los resultados a los cuales llegan los autores o las teorías, sino apropiarse de la lógica misma de la investigación que les ha hecho posible llegar a tales conclusiones, es decir, la apropiación del método que les ha servido para analizar sus propias realidades. O sea, lo que nos interesa es saber el cómo han hecho lo que han hecho, no copiar, calcar o repetir lo que han dicho. Pero digamos, esto también demuestra el carácter colonial de una formación intelectual que siempre espera recetas. Por eso también se dice, todo aquel que pide recetas devela pues su pereza intelectual de poder generar las preguntas adecuadas para que la realidad ceda ante tales interrogantes y le muestre los caminos, las opciones y las alternativas que está buscando. Eso en el componente intelectual que maneja un líder es fundamental. Por eso un líder no es alguien que vaya a producirlo, un curso o un seminario o una escuela. El líder se va haciendo en esa identificación y en esa reconexión que nace en él como, si ustedes quieren, respuesta a esas demandas que tiene su pueblo en torno a la necesidad de dirección política. Y no todos tienen los sentidos adecuados y educados en este carácter receptivo. Por eso, cuando aquí me invitan para esta escuela de liderazgo, y siempre les he dicho, o sea, no hay escuela que produzca líderes. Lo que sí puede haber es que los líderes que tienen ese tipo de inclinación, de receptividad con su pueblo, sí necesitan formación, sí necesitan la clarificación de ese tipo de apuesta, en primer lugar, ética que están adquiriendo. Porque también les he dicho, la política es un lugar demasiado contaminado, al cual hay que ingresar con una capacidad ética y moral también de poder irse limpiando de esa contaminación para que no lo intoxique a uno y mantenga siempre ese idealismo inicial
con el cual uno ingresa a la arena política. Idealismo en este sentido quiere decir esas ideas utópicas, este, altruistas que uno posee a la hora de eh, ofrendar su vida por los demás. Y esa sería básicamente la más magnánima definición de lo que significa un sujeto político. Entonces yo tengo que tener un tipo de formación adecuada para clarificar mis apuestas éticas, para que pueda ser capaz de ser consciente de los grados de receptividad que estoy consiguiendo a la hora de profundizar esta mi empatía con el pueblo del cual soy hijo, soy discípulo, porque para ser maestro primero uno tiene que ser discípulo. Entonces, llegados a este punto, el vivir bien necesita un acceso que para nosotros es fundamental para empezar a despertar esa sintonía con lo que el pueblo mismo ha inspirado y que las dirigencias del proceso de cambio hasta el día de hoy no saben cómo administrar. Y eso tiene que ver con el principio comunidad. Si uno no entiende lo que es una comunidad, jamás va a entender lo que es el vivir bien. Ahora, con este añadido también, la comunidad en primera instancia no es algo que se sabe. O sea, ustedes después de esto van a querer averiguar qué es comunidad y lo primero que se les ocurre, y esta es la carencia de una formación más allá del eurocentrismo, creer que todo está en los libros. No, el rigor epistemológico no nace en primera instancia con un libro, nace con una experiencia. Por eso decimos, ¿quieren saber lo que es una comunidad? La comunidad en primera instancia no es algo que se sabe, o sea, no es algo que primero conozco y luego lo hago, no. La comunidad es algo que se vive, es algo que se produce. Si yo no tengo experiencia de aquello, en vano voy a hablar del vivir bien. Y ahora, ¿cómo yo produzco y vivo lo que es la comunidad como producción en la cual yo soy parte de aquello? Y esto tiene que ver con un acceso de carácter histórico. Nosotros provenimos, aunque hayamos nacido en las ciudades, la mayor parte de nosotros, de una genealogía que nos conduce inevitablemente al carácter indígena que tenemos en nuestra propia composición hasta genética. Es decir, hay una memoria hasta genética que nos mantiene vivos y que nos dice la forma de vida sociedad, es decir, ese tipo de relaciones humanas sumidas en el cálculo de intereses, en el cálculo utilitarista, es lo que no me permite vivir. Cuando solo me relaciono con los demás por intereses calculados, lo único que desarrollo en mí es el carácter mercantil, instrumental, que el capitalismo ha producido como paradigma de vida. Pero esto no me hace feliz porque eso nunca me produce la relación humana que necesito para reconocerme como un ser humano. Yo necesito tener como experiencia una relación que vaya más allá del cálculo de utilidad propia
o interés inmediato. Tengo que tener relaciones que me acerquen al prójimo, no como competidor o como enemigo. Por eso se han devaluado tanto las relaciones humanas que hasta en el aspecto sentimental todo es fracaso ya. Y por eso hoy en día las relaciones humanas se han vuelto demasiado conflictivas. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la capacidad de restaurar relaciones de carácter comunitario. Entonces, se dice, ¿no? El núcleo o la semilla o el- la célula de la sociedad es la familia. Mentira. La sociedad es precisamente el sitio en el cual o el lugar en el cual se desarrolla el mercado como paradigma de vida. En el mercado todos están velando por su propio interés. En el mercado todos velan o están más bien persiguiendo, eh, calculando el máximo de beneficios individuales. Entonces, la sociedad es el lugar en el cual las relaciones entre seres humanos son de carácter instrumental, mercantil y utilitarista. Por eso, la célula inicial de la sociedad no es la familia, porque en la familia uno, por definición, uno no vela ya solo por sí mismo, vela por su mujer, vela por sus hijos, etcétera. O sea, necesita ser, necesita desarrollar relaciones humanas, personales, comunitarias de vida. Pero el mercado y lo que promueve el capitalismo como relaciones interesadas, calculadas, es lo más opuesto a la forma comunidad. Por lo tanto, si la familia no es el núcleo de la sociedad, sino el individuo, el núcleo de la comunidad sí es la familia. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa una transformación en los conceptos y en las expectativas mismas en los cuales yo me planteo una vida compartida. Es decir, una vida eh, fundada en la convivencia, en la posibilidad de la convivencia humana, en lo que se llama la convivialidad. Entonces, aquel que no promueve un tipo de relación más allá de lo que promueve la sociedad moderna y el capitalismo, como estas relaciones instrumentales mercantiles, no sabe lo que es vivir. No ha desarrollado en sí la posibilidad de salir de su propio ego individualista, autocentrado, para ir al encuentro del otro. Y en estas condiciones es imposible que ese individuo tenga posibilidad de conocer en lo que consiste la comunidad. Entonces, por eso, ahora sí creo que algunos van a poder entender. No se trata de regresar al pasado, sino de actualizar una memoria en el tiempo presente, de tal forma de que nos interpele en lo más profundo incluso de nuestras apetencias personales, para hacer posible en mí una de las apuestas más desafiantes que se nos presenta como humanidad. Es decir, lo que me hace feliz no es la acumulación de bienes materiales. Lo que me hace feliz no es el que tenga todo. Lo que me hace feliz no es el privar a los demás de lo común. Es más, todo aquello me hace infeliz porque la lógica de la vida es circular y todo lo que hago a los demás se me regresa. Por eso también la forma del mundo es circular. O sea, hasta la forma del planeta nos está mostrando que la forma de vida tiene carácter dialéctico circular.
Entonces, promover en mí una transformación en mis propias expectativas, en mi sistema de creencias. Por ejemplo, revisar qué es ser rico, qué es ser pobre. ¿Será cierto que ser rico es la acumulación de bienes materiales? ¿Será cierto que ser pobre es el no tener nada? ¿No será que más bien ser pobre es no tener a nadie? ¿Y no será que los verdaderamente pobres y miserables son los ricos porque esos no tienen a nadie? Porque todas sus relaciones son de carácter mercantil e instrumental. Por eso, una transformación en la vida de uno supone, tienes dos caminos, hasta en la Biblia se dice, está el camino del bien y el camino del mal, tú escoges qué camino seguir. Y ahí es donde las expectativas vitales se traducen en que la felicidad no es algo que se busca. La felicidad es la que te encuentra cuando produces tu justicia, igualdad, respeto y todo aquello que hoy en día estamos perdiendo y por ello la vida se nos convierte en una carga y lo único que nos hace posible vivir son esta innumerable cantidad de sustancias que nos hacen pasar momentos instantáneos de felicidad provocada, como son los estupefacientes, desde el café, los dulces, que se llama el alcohol, etcétera. O sea, cuando todo aquello que necesito para vivir es lo que tiene sentido en mi vida, simplemente está mostrando que yo ya no sé vivir sin este tipo de añadidos que despierten en mí experiencias placenteras. Pero una vez, por ejemplo, ¿quién desea? San Francisco de Asís. Y una bonita frase que dice, deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Es decir, cuanto más deseas, estás más sumido en la forma de vida que ha promovido el desarrollo y el progreso. Esa es la diferencia entre el vivir bien y el vivir mejor. El que cree que vive bien, deseando siempre lo mejor, nunca va a ser feliz, porque siempre va a haber algo mejor. Siempre va a haber la chica mejor. Siempre va a haber el celular mejor. Siempre va a haber el, eh, el laptop o la computadora mejor. Es decir, siempre va a haber algo mejor. Pero el problema no es siempre buscar lo mejor, porque ahí siempre voy a estar en un estado eh, continuo de insatisfacción. Uno tiene que buscar lo que le hace feliz, lo que le hace bien en su vida, no buscar lo mejor. Y cuando uno se da cuenta de que el vivir mejor contiene una trampa, se da cuenta de que no necesita mucho para ser feliz. No necesita estar amarrado a un trabajo, esclavizado a un trabajo, porque tiene que sostener una forma de vida que ya para él es una trampa, porque cuanto más asciende socialmente, ese ascenso cuesta más dinero. Entonces uno tiene que esclavizarse a los trabajos que tiene para costearse esa forma de vida. Y sin embargo ahí uno termina siendo esclavo de aquello que posee. Entonces lo que nos han dicho nuestros ancestros, lo que nos genera como idea regulativa de la propia vida, este horizonte de sentido del vivir bien es, si no tiene sentido tu vida, de nada te vale, de nada te sirve el tener todo. Entonces, generando comunidad, saliendo de mi ego, yo puedo vincularme a los demás, ya no
mediante relaciones de carácter interesado, sino en esa magnanimidad que produce el ofrendarme a los demás, el hacer de mi vida un servicio a los demás. Ahora, esto no me produce riqueza en los términos capitalistas, sí, pero esto también supone en mí de que si sigo creyendo que lo único que me hace feliz es la acumulación de bienes materiales, la trampa está que aquello me conduce a la esclavitud y una esclavitud que mi propia voluntad me impone. Por eso hoy en día hablamos de la autoexplotación humana. Yo mismo me exploto hoy en día para tener todo aquello que el mercado me ofrece como si fuera sinónimo de felicidad. Entonces, ese tipo de implicancias hay que saber deducir de este horizonte de expectativas que nos ha generado la lucha histórica del pueblo del bloque popular indígena y que hoy en día ha sido tan mal administrado que ahora, por ejemplo, todos aquellos, toda aquella dirigencia que en los 14 años no ha sabido, tampoco le ha interesado promover esta forma de vida, simplemente su retórica demagógica, y que estos 4 años, 5 ya estamos viendo, tampoco ha promovido nada de aquello. Es decir, siguen con el cuento de que para, para generar una economía fuerte, etcétera, un estado fuerte, primero tenemos que desarrollarnos. O sea, siguen cayendo en la trampa que nos hace creer que primero hay que meternos más dentro de la trampa de los mitos modernos capitalistas para pretender salir de ellos. Es como si nos metiéramos a un pantano y pretendiéramos salir de eso. Es absurdo. Y esto es también ¿por qué? Porque quienes han conducido y pretenden seguir conduciendo esta lucha del pueblo boliviano no entran en sintonía con lo que históricamente ha producido el bloque indígena popular como horizonte político. Por ejemplo, ahorita ya teníamos que haber tenido soberanía alimentaria, que no es simplemente seguridad alimentaria, porque tiene que ver con otros parámetros aquello de la soberanía alimentaria, incluso en torno a la recuperación de nuestros alimentos, de nuestro sistema de alimentos y promover nuestro sistema de las medicinas, revolucionar todo el carácter estructural del sistema de salud pública, de educación pública, etcétera, lo cual implica todo, toda una transformación valiente, osada, porque es algo que si no se cambia, no va a poder cambiarse nada. Ya hemos hablado en las sesiones anteriores de que precisamente la burocracia es la que hace también las cosas para que nada cambie, porque es básicamente el modo como un Estado asegura su permanencia mediante este tipo de empoderamiento de la administración jurídica, este, cuando se convierten en poder político y nace el poder burocrático y ahora tecnoburocrático, de que subsume las decisiones políticas y las hace dependientes de las decisiones políticas. Hoy día, por ejemplo, Bolivia está atravesando las consecuencias de cómo la corrupción se ha hecho cultura política en todos los estamentos. Y se piensa que eso es algo que se puede remediar por la promoción de más leyes. Bolivia tiene tantas o demasiadas leyes para cosas que implica otro tipo de cambios y transformaciones de las cuales dependan las leyes y no al revés. Por ejemplo, ustedes ven, existen toda una legalidad en torno a la violencia familiar. ¿Ha desaparecido la violencia familiar? No, porque responden a una cultura social. Y ahí eso supone cambios, transformaciones ético-morales en la propia forma de vida de la sociedad boliviana.
Y eso tiene que ver con el hecho de dónde están las expectativas, hacia dónde apunta el horizonte de vida que se propone un proyecto político para ir viendo en qué medida se van transformando las relaciones sociales en torno a que sean esta vez relaciones humanas. Entonces, ya para ir redondeando el asunto, ya vamos, ya estamos a más de las 8. Históricamente, así como el capitalismo se ha desarrollado, sobre todo en los últimos 3 siglos, junto a la sociedad moderna, la famosa sociedad del progreso, el derecho liberal, la política liberal, etcétera, lo ha hecho destruyendo formas comunitarias de vida para que se expandan las relaciones sociales, aparezcan los seres humanos en tanto individuos atomizados en sus propias expectativas egoístas. Entonces, con este tipo de individuos es imposible hacer una revolución. Por eso, una transformación en los valores, en la moral del componente humano, impulsor de un proyecto de vida alternativo, es fundamental. Y esto tiene que ver con este tipo de escuelas. Ahí sí tienen mucha utilidad este tipo de instancias en las cuales el propio aspirante a liderar un proceso tiene que ver los modos como compatibiliza su vida en torno a estas nuevas apuestas que aparecen como necesarias y urgentes para remediar el desastre que ha ocasionado, sobre todo el neoliberalismo, en toda su vigencia y que nos ha conducido a naturalizar, por ejemplo, la corrupción. Hoy en día, por ejemplo, ustedes son testigos, deben verlo, los que trabajan en el Estado. Cuando desaparece el horizonte político, desaparece el ideal revolucionario, todo consiste en robar. Lo único que me queda de posibilidad en mi precaria eh, presencia en el poder es robar y pum. Pero si así estamos y así acaba todo, pues estamos condenados al suicidio colectivo. Es decir, nada queda en pie después de eso. Entonces, voy a dejarlo ahí y haremos un pequeño feedback para ver cómo esto les ha caído. A ver, ¿están los del EGPP o otra vez nos han abandonado? O quien quiera preguntar que haga uso de la mano, esa señal de mano para que pueda participar. O pueden escribir al chat. ¿Hay alguien del EGPP? Nelly está presente. Sí, Lice, ya está habilitado los micrófonos. Ya, entonces levantan la mano o piden hablar o... Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? ¿Quién es? Habla Joaquín Gallo. Ya, a ver, dígame, Joaquín. Licenciado, la verdad es muy interesante todo lo que he hablado, ¿no? De esta clase. Me gusta mucho. Hay algo que quisiera saber, digamos, desde su perspectiva, ¿no? Me dice que no es lo mismo una sociedad que una comunidad. Entonces, yo quisiera saber cuál es la diferencia de las dos, em, o esos conceptos que usted podría definirlos en cuanto a comunidad y sociedad, por favor. Gracias. Ya. Es una diferencia conceptual que contiene lo que hemos dicho, ¿no?
Todo concepto es en primera instancia formas de vida. Sociedad como concepto para describir el tipo de vida política que se da en primera instancia en las urbes en las cuales nace el capitalismo, como es Inglaterra, en este caso Londres, recién aparece entre los siglos XVII y XVIII. Antes de eso, el concepto que proviene del latín, del societas, no existe como, ¿qué se llama? No existe como concepto descriptivo de esa forma de vida que va adquiriendo las urbes, a las cuales acuden los desplazados de la gleba, o sea, los desplazados del campo. Y aquí un poquito de historia. Los campesinos en Inglaterra, que también tenían relación comunitaria con la tierra, tenían el concepto de propiedad común de la tierra. Con la legalidad vigente que necesita la apropiación de eso que era bien común, necesita quitarles y despojarles de eso de modo legal. Y eso es lo que empieza a producir el famoso Estado, así como lo describe Thomas Hobbes en su libro Leviatán, en el cual el famoso pacto social es aquello que determina la vigencia misma de la presencia del Estado. Es decir, el Estado ahí es básicamente el que se juega jurídicamente para hacer posible el nuevo tipo de relaciones humanas que va a hacer posible el impulso de la economía capitalista. Entonces, los campesinos en Inglaterra que tenían tierras de propiedad común, o sea, no había el concepto de eh, que esta parcela o esta hectárea me pertenecen, sino que eran tierras de comunidad también. Son privadas de aquello y son obligadas a mudarse porque ya no tienen cómo alimentarse a las ciudades donde aparece esta dinámica de la producción industrial y que requiere mano de obra. Es decir, fíjese, este interesante lo dice tanto Marx como Eric Thompson. El capitalismo necesita producir miserables, necesita producir pobres para que estos puedan venderse a cualquier precio. El primer proletariado que nace en el mundo es precisamente en Inglaterra. En las ciudades industriales, a las ciudades industriales llegan un sinnúmero de campesinos que vivían una forma de vida comunitaria que está sostenida en torno a un tipo de, ya no propiedad, sino pertenencia común de la tierra, y lo cual involucra también tener un tipo de relación comunitaria entre ellos mismos, empiezan a llegar a las ciudades y ya no pueden replicar o seguir desarrollando esa forma de vida comunitaria, sino que en la ciudad es el sálvese quien pueda. Entonces aparece el campesino que proviene del campo, de una forma de vida comunitaria, aparece como individuo, como alguien que tiene que velar por su familia en primer lugar. Del mismo modo, en las ciudades que ya el prototipo artesanal de la producción muda a su carácter industrial, aparece el burgués. Pero digamos, el burgués acá ya aparece enfrentándose al poder de los príncipes, de la nobleza, del rey, etcétera, y necesita generar una nueva juridicidad que haga posible de que mediante las leyes el burgués capitalista en este caso tenga la potestad sobre su propiedad de modo legal. Entonces ahí aparece la primera gran transformación dentro de la jurisprudencia,
en torno a hacer de ese tipo de despojo que están produciendo, sobre todo en el campo, y de que después se traduce también en el tipo de formalismos que adquiere la economía, por ejemplo, el hecho del contrato. En el papel el contrato aparece con una igualdad de carácter formal entre el propietario y en este caso, el empleador y el empleado. Les decimos es una igualdad de carácter formal porque en el fondo el propietario tiene todas las condiciones, por ejemplo, de poner el precio a su mano de obra. En cambio, el empleado no. Entonces, cuando el empleado firma el contrato de trabajo, lo hace eh, en última instancia de modo obligado, porque tiene que sobrevivir, no le queda otra. Entonces, todo esto supone una gran transformación en el ámbito de la jurisprudencia, en el ámbito de la política, que hace posible aparecer un nuevo tipo de relacionamiento que va adquiriendo los términos de lo que se conoce hoy en día como sociedad. Es decir, como el ámbito en el cual las relaciones humanas son reducidas a puras relaciones de carácter mercantil e instrumental. Es decir, el ser humano ya no es ser humano, sino aparece como un objeto, como una cosa a disposición. Del mismo modo, hasta el matrimonio se convierte en un contrato social. Entonces, frente a la forma de vida comunitaria, aparece la sociedad destruyendo el carácter comunitario que supone la forma de vida comunidad, relaciones de tipo solidario, de complementariedad y de reciprocidad. Entonces, cuando es el prototipo de vida, sálvese quien pueda, desaparece la solidaridad. Cuando aparecen los individuos que velan por sus propios intereses, desaparece la reciprocidad y esto que en nosotros constituye la lógica de vida comunitaria, la complementariedad en la reciprocidad. Hasta las propias relaciones de carácter matrimonial, ya decíamos, se convierten en un contrato estipulado con acentos de carácter instrumental, interesado, de cálculo propio, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia básica consiste qué tipo de individuo produce la sociedad y qué tipo de persona produce la comunidad, porque ahí no estamos hablando de dos cosas similares. El individuo es aquel que proviene conceptualmente del concepto del ego para desarrollar un carácter autocentrado en sí mismo. En cambio, el concepto de persona requiere de la otra persona para autoidentificarse como persona. Esto nos puede llevar a definiciones de carácter conceptual de el contenido que quiere decir cuando utilizamos el concepto de persona, pero que requiere de esa vivencia que hago yo con otro ser humano en términos en los cuales yo, para considerarme persona, tengo que ser reconocido por el otro también como persona. En la forma de vida sociedad, el individuo aparece desde la propia legalidad vigente. La propia legalidad vigente ya me asegura, si soy propietario, las condiciones de acceso, no solamente, digamos, al trabajo, a la educación, al, ¿qué se llama esto? Al servicio de salud pública, etcétera, todo eso. En cambio, los no beneficiados tienen que pelear por derechos que no son definidos en primera instancia jurídicamente, sino que tienen que producir estas revoluciones para ser incluidos dentro de esa maquinaria eh, que la sociedad administra como relaciones sociales. En cambio, en la forma de vida comunitaria que proviene del campo, que es también algo que no es prototipo o privativo nuestro, sino que existe básicamente en la mayor parte de las culturas antes del mundo moderno, sin legalidades desarrolladas al modo como se desarrolla la jurisprudencia moderna,
Se tienen aseguradas las condiciones básicas y mínimas de la vida por este tipo de relacionamiento, eh, de solidaridad, reciprocidad, etcétera, etcétera, que promueven las relaciones comunitarias. Entonces, una de las cosas, además, que hace posible que las relaciones humanas sean más humanas en la forma comunitaria es el tipo de, entre comillas, propiedad que se tiene con la tierra, que en la forma de vida comunitaria tiene que ver con el carácter de pertenencia. En cambio, en la forma de vida de sociedad, la tierra también es de privada, es decir, la tierra ya no es un ente de carácter hasta sagrado como tenían en varias culturas y civilizaciones, sino que deviene en una cosa a disposición, en un recurso, en algo que solo vale como objeto. Y eso también lo promueve la ciencia moderna como su primer objeto de estudio, como su primer objeto de caso, como su primer objeto empírico. Entonces, eso tiene que ver también con lo que habla Weber, refiriéndose al proceso de desencantamiento de la forma de vida humana en los términos en los cuales aparece la ética del protestantismo como soporte y fundamento del capitalismo. Bueno, eso podría decir y espero que le pueda servir para sus interrogantes. ¿Alguien más? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, ¿Cómo está? Buenas noches, disculpe, está realmente muy interesante todo lo que está hablando. Em, Hace rato estaba escuchando sobre propiedad privada y personal. Em, me saltó la duda, ¿no sería más bien tal vez referido más a propiedades generales o propiedades particulares en cuanto se refiere a lo que es la privación de los bienes que uno tiene el derecho de tener? Esa es mi duda. el problema ahí, sí, está bien la interrogante. El problema Gracias. que tenemos ahí es con el concepto de propiedad. Hoy en día se nos es cada vez más difícil poder seguir afirmando el concepto de propiedad en el sentido en el cual les he mostrado. Porque el fenómeno de propiedad contiene ¿qué se dice esto? Contiene el concepto de apropiación. Entonces, la apropiación ya es un concepto bastante discutible ya, cuando se trata de poner énfasis en la categoría de bienes comunes. Entonces, ya existe un lenguaje canónico en torno a cómo, por ejemplo, la obra de Marx nos sirve para identificar el carácter perverso de lo que se denomina propiedad privada. Ahora hay que hacer un poco de historia para mostrar también cómo, eh, por reiteración cultural y pedagógica, el paradigma burgués capitalista no ha renunciado al concepto de propiedad privada. Más bien le ha ido, como quien dice, edulcorando para que no aparezca como un concepto intimidante, sino para que aparezca hasta simpático. Por eso, para que un líder nos diga, ¿no?, que el vivir bien es que todos tengan propiedad privada, quiere decir que se ha naturalizado de tal forma que nadie ya ve la diferencia en aquello. Como por ejemplo, ya nadie ve la diferencia entre lo que es sociedad y lo que es comunidad. Por eso está bien la observación o la interrogación que hace la primera participación. No son lo mismo, porque hoy en día hasta la antropología carga con ese prejuicio, la sociología ni que se diga, el prejuicio de que hay que dejar
las formas de vida comunitarias, porque hasta el propio Marx, cuando todavía es eurocéntrico y cree que la comunidad es una forma de vida prehistórica, cuando habla del comunismo primitivo, no se da cuenta de que este, ese tipo de historicismo es profundamente eurocéntrico. Es decir, solo valdría, incluso ni siquiera, pero solo valdría para Europa. Eso de que primero es la comunidad primitiva, después el esclavismo, después el feudalismo, después el capitalismo y por último el socialismo. O sea, ese tipo de continuismo eh, no sirve ni siquiera para describir históricamente cómo han sucedido las cosas en la propia Europa. O sea, son inventos de laboratorio que el propio proceder sociológico, económico, ha canonizado. Y todos nos los hemos creído. Por eso creemos que la forma de comunidad valdrá pues para el campo, pero para la ciudad no. Cuando no tenemos ni siquiera las herramientas conceptuales categoriales para ir discerniendo entre cómo aparecen estos conceptos en la vida humana, históricamente hablando, y cómo se han ido naturalizando en el propio lenguaje de reflexión científica. Y para mostrar también los contenidos que cargan y cómo son trampas conceptuales a la hora de eh, referirse a estos, como si no tuviesen carga histórica. Pero decíamos, ¿no? Todo concepto es en primera instancia una forma de vida. Por eso el concepto propiedad contiene este tipo de eh, asuntos que es necesario manifestarlos y mostrarlos de modo exhaustivo para decir cosas como la siguiente, es decir, mientras la propiedad contenga el contenido conceptual de la apropiación, resulta un concepto demasiado peligroso a la hora de estar este, describiendo un tránsito conceptual que se traduzca en un tránsito político hacia un nuevo concepto de relacionamiento entre ser humano y tierra y naturaleza, sobre todo cuando para nosotros esa tierra y esa naturaleza aparecen en los términos de madre tierra, que tampoco es privativo nuestro. Imagínense, para los griegos era una diosa que se llamaba Gaia. Para los romanos inclusive es terra mater, igual madre tierra. Es decir, no es algo que aquí también se ha inventado unos cuantos locos de alguna ONG de carácter indígena y luego se ha desplegado en el ámbito intelectual. No, o sea, es algo que es un referente histórico. Entonces, identificar, por ejemplo, a la Pachamama con la naturaleza también es otro error, otro equívoco epistemológico. Porque fíjense, ¿de dónde aparece naturaleza? Ya en el Renacimiento y después, sobre todo con la obra de Baruch Spinoza, se canoniza este tipo de concepto en torno a la diferenciación entre natura naturans y natura naturata. Natura naturata es lo que conocemos como naturaleza, pero que después va sirviéndole a la propia ciencia moderna para referirse a un ente que tiene las características de una máquina, que si indagamos y descubrimos sus leyes internas, vamos a poder dominarla. Si se dan cuenta, ahí el propósito para contener un concepto que enmarque nuestros propósitos, le sirve muy bien el concepto naturaleza que proviene del natura naturata para decir, esto es una máquina. Y si es una máquina, descubriendo sus leyes internas, la controlamos. Y cuando la controlamos, la dominamos. ¿Bajo qué propósito? Con el propósito de producir riqueza, o sea, riqueza material en el sentido de dinero, dinero en el sentido de capital. Y aquí no interviene el carácter
de sujeto, de persona, de algo que incluso tenía características divinas en otro tipo de culturas y tradiciones que hacían posible una forma de vida mucho más estable, mucho más, si ustedes quieren, igualitaria en los términos de la adquisición de esto que denominamos bienes comunes. Ahora, fíjense, si nosotros quisiéramos definir Pachamama en los términos de naturaleza, otra vez estamos cayendo en la trampa. Entonces, epistemológicamente hay que producir otro tipo de mediaciones conceptuales para ir del concepto de naturaleza hacia el concepto de Pachamama, pero no cayendo en esta misma definición de concebirla como una máquina que para nosotros lo prioritario es controlarla y dominarla. Es decir, ahí seguimos replicando la profunda destrucción que promueve la producción capitalista que solo concibe destruir para producir. Y lo que estamos viendo como crisis climática tiene que ver con eso, no simplemente con los paradigmas industriales basados en las energías fósiles, sino con el carácter que le ha inyectado a la producción el consumo llevado a términos exponenciales, es decir, al consumismo. Imagínense, ¿cuánto de combustible requiere el centro del mundo para seguir alimentando sus estructuras industriales de transporte, etcétera, etcétera? Si eso se racionalizara, entonces se podría pensar en un uso mucho más racional de los combustibles que sabemos, que tienen, este, como son materiales depletables, tienen caducidad, o sea, se pueden agotar. Por eso el concepto de propiedad privada, propiedad común, todavía es objeto de discernimiento a la hora de poder bosquejar nuevos aparatos conceptuales mostrando que eh, las cargas, no solamente históricas, sino políticas, que contienen este tipo de conceptos que manejamos. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Una consultita, simplemente tal vez de conocimiento general de su epistemología, tal vez la diferencia entre lo que son los valores y los principios, por favor. No le he escuchado bien porque se han atravesado otros. Le decía, doctor, la diferencia que existe entre los valores y los principios sociocomunitarios. Ujú. ¿Cuál sería ahí su preocupación? En sí, la diferencia que existiese entre cuáles son los valores a que nos referimos y Ah, al ya. mismo tiempo los principios. Véanlo de este modo. Principios en el sentido kantiano siempre tienen que ver con postulados, es decir, guías para la acción. En cambio, los valores tienen que ver con el trasfondo ético que aparece como estructura moral de los individuos. Entonces, los postulados, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, principios de acción. Hay postulados políticos. En este caso, por ejemplo, en cierta medida el vivir bien sería un postulado. Este tipo de postulados contienen a su vez una estructura de valores que hace posible identificar qué cosas son buenas y qué cosas son malas, en el sentido de ir afianzando y constituyendo o haciendo posible que estos postulados determinen el camino en el cual estamos transitando para hacer real y posible lo que los postulados contienen, por ejemplo, el vivir bien. En este sentido, para ponerles un ejemplo, ¿no? Si el vivir bien sería un postulado, este, la solidaridad sería un valor moral para ir en compatibilidad con ese postulado. ¿Entienden eso, no? O sea,
La estructura valórica tiene que ver con aquello que identifica las cosas o los propósitos o las apuestas que se desprenden de esta estructura ético-moral que contiene a alguien que posee unos postulados ya como guías de acción para, eh, qué sé yo, inclinar eh, mi forma de vida, mi existencia en torno a ese postulado que me he trazado. ¿Alguien más? Doctor, una consulta. ¿Quién es usted? Mirko Flores Cortés. Ya, dígame. Eh, la consulta era la siguiente. Entonces, como principios dentro de lo que es nuestra realidad cultural, estarían lo que es la reciprocidad y la complementariedad, ¿verdad? Bueno, son parte de la lógica comunitaria, que describe el modo lógico como el concepto de comunidad se vuelve para nosotros una estructura de la vida misma. En ese sentido, sí describe una lógica inherente a esa estructura de la vida que no es solamente humana, sino también tiene que ver con la vida entera, ¿no? Sigue usted. Perfecto, gracias.